Buenas noches. En esta ocasión estaremos presentando a continuación nuestra actividad 1 de la unidad 2 de soporte nutricional enteral. ¿Qué es la nutrición enteral? De acuerdo con lo que hemos estado estudiando, podemos decir que es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante una sonda, que esto se proporciona cuando no se tiene la capacidad de una ingesta oral. Ahora estaremos dando una breve descripción de los antecedentes de la nutrición enteral y vamos a remontarnos a más de 3.500 años cuando se utilizaron enemas de nutrientes por acceso rectal. El caso médico más notable fue cuando se le administró con éxito la alimentación al presidente de los Estados Unidos, James Garfield. En 1881, durante 79 días recibió un aporte nutricional, siendo una mezcla de caldo de carne con whisky administrado por vía rectal cada 4 horas. La nutrición orogástrica, en el punto número 2, se describió en el siglo XII, pero su aceptación fue hasta el siglo XVI y desde entonces fue usado frecuentemente utilizando tubos huecos, a veces hechos de plata. En el siguiente punto, podemos decir que en 1598 se reportó la introducción de una mezcla nutricional en el esófago a través de una sonda hueca con una ampolla en el extremo. Y después, Fabricio de Aquapendente inventó una sonda de plata que introducía a través de la fosa nasal hacia la faringe para administrar nutrientes. Y después podemos ver que también a mediados del siglo XVII se utilizaron tubos flexibles de plomo para abordaje nasogástrico. Pero a finales del siglo XVII, John Hunter fue el primero que publicó la introducción de alimentos al estómago a través de una jeringa. Y en ese momento es cuando la era del soporte nutricional entérico estaba iniciando, que fue justamente a finales del siglo XVII cuando John Hunter administró alimentos licuados, que en ese momento se empezó a utilizar huevo, agua, azúcar, leche o vino. De esta manera fue como se introdujo en el estómago a través de un catéter hueco y una jeringa. Antes de esta época las mezclas se administraban por medio de la fuerza de gravedad. Con la invención de la primera bomba gástrica, que fue a finales de este siglo XVII, fue posible suministrar alimentación enteral consistente. Continuando con nuestra línea del tiempo, en 1872 se utilizó por primera vez una sonda de caucho elástico, donde Clouston descubrió dos tipos de sonda nasofaringea, una fabricada con caucho elástico y otra con goma elástica con un alambre espiral. Después, en 1910, se marcó un momento importante cuando se complementó la nutrición nasoduodenal mediante la administración por parte de Einholm de comida licuada, iniciándose así lo que sería la nutrición enteral propiamente clínica o propiamente dicha. Después, en 1939, Rabdin y Stenger complementaron con éxito la sonda orogenal para alimentación en pacientes quirúrgicos. Y en 1957, Greenstein y Winnis iniciaron el desarrollo de dietas de composición química definida que recibieron el nombre de dietas elementales. Por último, en 1980, Ponsky introdujo la gastronomía endoscópica percutánea y la técnica de implantación. Desde entonces ha sido utilizada para acceso duodenal y yeyunal. Actualmente es considerado por los médicos como prioridad para nutrición enteral a largo plazo. Ahora estaremos comentando algunas indicaciones y las contraindicaciones de lo que es la nutrición enteral. Empezando con las indicaciones, en la letra A, podemos ver que se puede suministrar en situaciones que impiden que la persona por sí misma tome alimento de manera oral. Y esto puede ser por situaciones neurológicas o musculares. En la letra B, también se nos indica que es cuando afecta a la boca o al tracto digestivo alto e impide parcial o totalmente o contraindica el paso de nutrientes por vía oral a las demás porciones del sistema digestivo, como la neoplasias, que es orofaringeas del estómago, del esófago, del duodeno, del páncreas, trauma de la cara y en algunos otros casos más. En la letra C pueden ver o pueden indicarse en anorexias graves de origen orgánico o psíquico, como la anorexia neoplásica o la anorexia nerviosa, anorexia
irradiación y en depresión grave. En la letra D se nos dice que a pacientes con necesidades nutricionales elevadas que no pueden satisfacer todos sus nutrientes, que pueden ser en situaciones como en quemaduras graves, politraumatizados, con fracturas abiertas e infectadas y otros estados hipercatabólicos como sepsis. Y por último, en la letra E, también se indica en enfermedades digestivas de tipo quirúrgico, como postoperatorios de cirugía gástrica o esofágica, donde la alimentación se realiza a través de sonda de yeyunostomía en obstrucción esofágica. Y también la alimentación es mediante sonda gastrostomía, fístulas enterocutáneas y dehiscencias de sutura posquirúrgica en resección intestina, tras 15 a 30 días de nutrición parenteral y algunos preoperatorios. Y por el otro lado podemos ver que en las contraindicaciones podemos ver que no se debe de llevar a cabo la nutrición enteral cuando se necesita reposo intestinal, tampoco cuando hay obstrucción completa mecánica intestinal o en presencia de hemorragia digestiva alta activa, que esto pues por supuesto que es difícil poder utilizarla en esas circunstancias. Tampoco se recomienda en caso de perforación intestinal o en hipomotilidad intestinal o cuando existe una diarrea severa, cuando hay pancreatitis aguda severa, cuando el paciente o su representante legal no desean soporte nutricional agresivo, tampoco en caso de shock, que puede ser con pacientes con hipovolemia o shock séptico, y por último cuando el paciente presenta náuseas y vómito intratable que no responde a un régimen antiemético óptimo. ¿Cuál es la importancia de la nutrición enteral en su práctica diaria? De acuerdo a Ostábal Artigas, podemos decir que la nutrición enteral es capaz de cumplir con el objetivo de prevenir la malnutrición y corregir los problemas nutricionales cuando existen situaciones que se pueden evitar como el autocanibalismo, es decir, el consumo de las propias proteínas. La nutrición enteral evita los efectos secundarios del reposo intestinal, permitiéndole al paciente obtener los nutrientes necesarios para su pronta recuperación. Estas son las referencias que utilizamos y esperamos haya sido clara esta información. Gracias.